Masejet Megillah, Daf Yud Daled Amud Alef, 14 a 8 líneas de arriba para abajo, dice la Gemara. ויסר המלך את טבעתו, אמר רבי אבא בר כהנא גדולה עשרה טבעת, יותר מ-48 נביאים ו7 נביאות שנתבעו להם לישראל, שכולם לא יחזרום למוטב, ואילו עשרת הטבעת יחזילם למוטב. Jeziratam lemutav. Dice la Gemara, menciona un versículo de la Megilá que dice que el rey Ahasverosh se quitó su anillo. Dice la Gemara, es más valioso y más grandioso fue la sacada de anillo de Ahasverosh que los 48 profetas y 7 mujeres profetas. ¿Por qué? Porque todos los profetas que tuvimos no llegaron a que el pueblo de Israel vuelva a Teshuvá. Y la sacada de anillo del dedo de Ahasverosh para entregárselo a Amán causó que todo el pueblo de Israel empiece a hacer Teshuvá, a hacer ayunos, como está escrito, Evel Gadol Yehudim Betzom Ubjiu Misped. Vemos de que hicieron Teshuvá. Entonces, a veces es más valioso una sacada del anillo de Ahasverosh de que tantos profetas. Sigue diciendo la Gemara, Tamar Banan Baim Shuman Nevim Veshem Neviot Intabun Lem Israel Velo Pihatu Velo Tiru. Además de Katuba Torah Chutz Mikra Megillah. Dice la Gemara, 48 hombres profetas y 7 mujeres profetas tuvieron profecía para Israel, y ellos, todos ellos, ni uno aumentó o quitó cualquier mitzvah de la Torah, menos una cosa, la lectura de la Megilá, que ellos sí la aumentaron, no está escrito en la Torah. Dice la Gemara, ok, perfecto, pero ¿cómo ellos supieron que hay que hacer esta mitzvah de Mikra Megilá, de lectura de la Megilá? Mai Darush, ¿de dónde lo sacaron? Amar Rabbi Yahya Barabin, Amar Rabbi Yoshua ben Korja, Uma me Abdul de Jerutam Brinan Shira, Mimitale Haim lo Kol Shiken, y ellos hicieron un Kol Shiken y dijeron así: sí, cuando salimos de Mitraim, de Egipto, y fuimos libres, cuando estábamos debajo de Paró, y fuimos libres, y dijimos una canción, Az Yashir Moshe, sobre cuando se rompió el mar, dijimos todo un cántico. Cuando salimos de esclavitud a ser libres, cuanto y más cuando salimos de muerte a vida, que era el caso de Ahasverosh, que nos quería matar a todo el mundo, cuanto y más de que tenemos que decir una shirá, un cántico que es la Kriyat Megillah. Dice la Gemara, Yahi Alel Namineima, si es así dice la Gemara, entonces ¿por qué no decimos Alel en Purim? Si en Yetziat Mitzrayim decimos Alel por Yetziat Mitzrayim, Kol Shiken de que tenemos que decir por muerte a vida, que es en Purim, y no decimos Alel, le Fisheen Ombrim Alel al Nes Shebechutz Al Haaretz. Dice la Gemara, te voy a explicar por algo técnico. No se puede decir Alel por un milagro que aconteció en la diáspora fuera de Israel. Dice la Gemara, Yetziat Mitzrayim de Neshe Bechutz Al Haaretz Ejia Shira. Si es así, entonces ¿por qué decimos Alel por Yetziat Mitzrayim? Dice la Gemara. Yetziat Mitzrayim también fue en Egipto, no fue en Israel todavía. Entonces ¿por qué decimos Alel por él si no pasó en Egipto, si no pasó en la tierra de Israel este milagro? Dice la que de Tania, Chelon Nichnesur Israel Haaretz Uchsheru Kol Haaretzot Lomar Shira. Mish Nichnesu Israel Haaretz Lo Uchsheru Kol Haaretzot Lomar Shira. Dice la Gemara, te voy a explicar. Desde que el pueblo de Israel entró a Israel, ahí es cuando empezó a aplicar esa regla que si el milagro pasa en Israel se dice Alel y si no, no. Pero antes no aplicaba esa regla, por lo tanto, lo que es Kriyat Yamsuf, cuando se partió el mar y salieron de Egipto, todo eso fue antes de que entraron a Israel. Por lo tanto, se dice Halel, inclusive que estaba en la diáspora fuera de Israel. Pero Purim, de que fue después de que ya el pueblo de Israel entró a Israel, le aplica la regla de que únicamente milagros que acontecieron en Israel se dice Halel y no en la diáspora, y por lo tanto, ya que eso fue en la diáspora, no se dice Halel. Otra explicación, Rav Nachman Amar Kriyatá Zohalela. Otra explicación por qué no se dice Halel en Purim. Dice Rav Nachman, te voy a explicar por qué. En verdad se debería de haber dicho Halel, aunque es en la diáspora, ¿sí? Y la razón que no se dice Halel es porque la Kriyat Megillah, la lectura de la Megillah, no existe más que el Halel. Cuando uno ve la lectura de la Megillah, uno ve los milagros que aconteció acabando la Megillah, uno dice wow, y uno empieza a alabar a Dios. Eso es un Halel, más grande que eso no hay. Otra explicación, ¿por qué no se dice Halel en Purim? Rabba Amar Bishlama Tamar Luav de Hashem, Luav de Faraón, el Ajá, Luav de Hashem, Luav de Hajosh, Akati Hajosh Anan. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué no se dice Halel, dice Rabba, en Purim. Porque uno de los versículos que decimos en Halel es Aleluav de Hashem, ¿sí? Que alabemos a Dios los esclavos de Hashem. Dice la Gemara, eso lo puedo decir en Yetziat Mitzrayim, que fuimos, cuando nos liberamos, fuimos esclavos de Paró, pero éramos esclavos de Paró y después fuimos esclavos de Hashem. Maravilloso, pero en Purim dice la Gemara, ¿qué vamos a decir? Aleluya de Hashem, que alabamos a Dios, los esclavos de Hashem, los sirvientes de Hashem, nosotros, y no los sirvientes de Ahasverosh. Dice la Gemara, todavía somos esclavos de Ahasverosh, porque todavía en la época que estamos no somos esclavos de él físicamente, pero sí espiritualmente, que seguimos con seguimos mezclados y con esas ideas y con esa asimilación. Pregunta la Gemara, Ben Rav Nachman Kashia. Vehatani Mishenichnesu Laaretz Lo Uchsheru Kol Haaretzot Lomar Shira. Dice la Gemara, tengo un problema con las últimas dos explicaciones, ya sea la explicación de Rabba, la tercera, y la segunda también de Rav Nachman. ¿Por qué? Porque según ambas explicaciones, en verdad, ellos opinan que por un milagro que pasó en la diáspora se debería haber dicho Halel, solo que la razón que nos dicen Purim Halel, según Rav Nachman, es porque la Megilá es más que Halel, y no necesariamente un Halel, y según Rabba, porque no puedes decir el versículo Aleluav de Hashem, pero si lo hubiese podido haber dicho, se tiene que decir. Pero ¿cómo esas dos opiniones opinan así? Si tenemos una variedad que mencionamos antes en la primera explicación, de que cualquier milagro
algo que pasó en la diáspora, no se dice por el alel. Entonces, ¿cómo se va a decir alel por esto aquí? Dice la Gemara, te voy a explicar. Tienes razón, que todos están de acuerdo con esa variedad, que cuando entraron a Israel, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel, en ese caso ya únicamente los milagros que acontecieron en la tierra de Israel y no en los que están afuera. Pero, dice la Gemara, ellos opinan que cuando nuevamente salieron al exilio, ya se anuló esa regla. Y por lo tanto, Purim pasó cuando ya estaban en el exilio nuevamente. Entonces no aplica esa regla. Esa regla nada más aplica cuando el pueblo judío entró a Israel, aplicó hasta que salieron al exilio. Y por ende, Purim que fue después, por lo tanto se podía haber dicho Halel, sino por las dos razones de Ranahman y Raba, que no se dice Halel, ya sea porque la Kriyat Megillah es el Halel más grande, o por según la opinión de Raba, que no se puede decir Halel, porque Halelu Avde Hashem no podemos decir, porque todavía no podemos decir Lo Avde Hashem y Lo Avde Ahashverosh, porque todavía somos Avde Ahashverosh. Sigue diciendo la Gemara. Mencionamos antes que hubo en la historia de Israel 48 hombres profetas y 7 mujeres profetas. ¿Sí? Pregunta la Gemara, ¿Betuleika? ¿Acaso no hubo más? והכתיב ויהי אחד מן הרמתיים צופים, אחד מ-200 צופים שנבואו להם לישראל. Está escrito ויהי אחד מן הרמתיים. ¿Qué significa min הרמתיים? Explica la Gemara, uno de los 200 profetas de esa generación nada más. Significa que solo en esa generación, solo en la generación del Canaz, que sobre eso va el versículo que mencionamos, habían por lo menos 200 profetas. Imagínense ustedes en toda la historia de Israel mucho más. Así como antes dijimos que nada más habían 48 hombres y 7 mujeres. Responde la Gemara, mi hava tu bahabu. Que de Tane, הרבה נביאים עמדו להם ישראל כפליים כיוצאי מצרים, אלא נבואה שהוצרכו לדורות נכתבה, ושלא צריכה לא נכתבה. Dice la verdad, tienes razón, había muchos más profetas. ¿Sí? Inclusive dice la Gemara, escrito en la Baraita, que habían tantos profetas que era el doble de la gente que salió de Mitzrayim, de los judíos que salieron de Mitzrayim. Imagínense ustedes. Entonces, ¿por qué nada más mencionamos 48 hombres y 7 mujeres? Dice la Gemara, porque únicamente las profecías que se necesitaron para un futuro se escribieron en los libros, las que no. ¿Y cuántos profetas hicieron esas profecías? Únicamente 48 hombres y 7 mujeres. Pero en verdad había mucho más profetas, como dijimos antes. Otra explicación, Rosh Shmuel bar Nachman y Amar, Hadam Habba Mishter Ramot Shetzofot Zo Et Zo. Dice la Gemara, otra explicación es que, mira, cuando está escrito en el versículo Ish Had Mina Ramatay, no se refiere uno de 200, ¿sí? Sino se refiere uno que vino del Ramatayim, que es Ramatayim de 2 montañas altas. Sí, o sea, que no tiene que ver con 200 aquí. Otra explicación, Rabbi Hanin Amar, Adam ba ibnei Adam sheomdim berumo she'olam, u'ma iniu bnei Korach, dichtiv, ubnei Korach lo metu, ta'am mishum rabbenu, makom nitbatzer lahem, Begeinom ve'amdu alav. Dice en otra explicación que significa Ish Had Min Ramatayim, uno de Ramatayim. No se refiere uno de 200 como dijimos en la pregunta, sino se refiere uno de las personas que estaban parados arriba. Que es a quien se refiere, a los hijos de Korach. Como sabemos, Korach, por todo el mahloket que pasó con Moshe, se abrió la tierra y todos se murieron. Pero los hijos de ellos al final hicieron Teshuvah y se quedaron en la parte de arriba, se quedaron guindados. ¿Sí? Dice la Gemara, a ellos se refiere Ish Had Min Ramatayim, uno de los que estaban arriba, que se quedaron y se salvaron arriba del Geinom y no tuvieron que hundirse porque hicieron Teshuvah. Pero de todas maneras, según estas últimas explicaciones, no se refiere a uno de 200 y por ende no hay preguntas. Sigue diciendo la Gemara, Sheva Neviot Manihu, Sara, Miriam, Deborah, Haná, Abigail, Hulda, Esther. Mencionamos que hubo 48 profetas hombres y 7 profetas mujeres. ¿Quiénes eran esas 7 profetas mujeres? Dice la Gemara, eran Sara, Miriam, Deborah, Haná, Abigail, Hulda y Esther. Y la Gemara a continuación viene y explica cómo sabemos que cada una de ellas era una profeta. Empezamos con Sara. Sara dichtiv, Avi Milka ואבי עסקה, ואמר רבי יצחק עסקה זו שרה, ולמה נקרא שמה עסקה? ששחתה ברוח הקודש, שנאמר, כל אשר תאמר אליך שרה, שמה בקולה, דבר אחר עסקה, שהכל שוחים ביופייה. Dice la Gemara, ¿cómo vemos que Sara era profeta? Porque está escrito en el versículo que el nombre de ella era Isca. Y según la explicación de Rabbi Yitzhak, ¿por qué se llamaba Isca? Porque ella vio Ruach HaKodesh, o sea, era profeta. ¿Sí? Como está escrito en el versículo, que todo le dijo a Kadosh Baruj Hu a Abraham, todo lo que te dijo Sara, escúchala. ¿Por qué? Por lo mismo que era profeta. Otra explicación por qué se llamaba Isca, porque todo el mundo sojín, todo el mundo la veía por la belleza que era. Pero de todas maneras vemos en la primera explicación la fuente de que Sara era profeta y tenía Ruach HaKodesh. Sigue diciendo la Gemara Miriam, ¿de dónde sabemos que era profeta? Dichtiv Batikach Miriam Haneviah Hot Aharon. Está escrito en el versículo Batikach Miriam Haneviah, la profeta. Y la Gemara, ¿de qué trajo este versículo? Entonces explica la última parte que dice que era hermana de Aarón. Pregunta la Gemara, ¿veló Ahot Moshe? ¿Acaso no era también hermana de Moshe? ¿Solo de Aarón era Miriam? אמר נחמן אברהם שהייתה מתנבאה כשהיא אחות אהרון ואומרת את תדע מי שתלד בן שיושיע את ישראל ובשעה שנולד מלא כל הבית כולו רע עמד אביה ונשקעה על ראשה ואמר לה ביתי נתקיימה נבואתך כאן שישלחו אלי אור עמד אביה וטפחה על ראשה ואמר לה ביתי היכן נבואתך היינו דכתיב ותצא ואחותו מרחוק לדעה לדעת מה יהא בסוף נבואתה. Dice la Gemara que en realidad, lo que dice Rav Nachman en nombre de Rab, te voy a explicar lo que pasaba. Antes de que nació Moshe, ya Miriam tenía profecía. Y era hermana nada más de Aarón, porque Moshe todavía no había nacido. Y ella decía en la casa a sus papás, quiero que sepan de que va
a través de la profecía, van a tener, les decía a sus padres, van a tener un bebé, un hombre que va a salvar, va a ser la salvación del pueblo de Israel. Y efectivamente, cuando nació Moshe, todo el mundo estaba alegre por la profecía de Miriam. Pero en ese momento, vino Amram, el papá, y le dio un beso a su hermana, le dijo, mira, se cumplió tu profecía. Pero de repente ve el papá de que echan a Moshe al río. Y vino y le dio como un pache en la cabeza a Miriam y le dice, mira, mi querida hija, ¿dónde está tu profecía, tu famosa profecía? Mira lo que pasó. Y por eso está escrito en el versículo, por eso está escrito de que la hermana de Moshe, Miriam, se quedó viendo qué pasaba con Moshe, para saber qué iba a pasar con esta profecía al final. Ok, seguimos. La próxima profeta era Deborah. ¿Cómo sabemos que era profeta? Dice la hermana, está escrito Udurai Shaneviah, profeta. Y ya que trajimos este versículo, explicamos la segunda parte del versículo. Eshet Lapidot, la esposa de Lapidot. Dice la hermana, May Eshet Lapidot. ¿Cuál es la explicación de Eshet Lapidot? Shaita osa petilot la migdash. ¿Por qué se llamaba Lapidot, el esposo de ella? Porque él hacía las mechas para prender la menorá al candelabro en el Bet HaMikdash. Sigue diciendo la Gemara un versículo sobre Deborah. Ve'yoshevet tajat tomer, ma'ishna tajat tomer, amar Rabbi Shimon ben Avshalom, mishum yichud. Davar acher matamar ze en lo ela levejad, afisael shevoto ador lo yalaem ela levejad davien shevashain. Dice la Gemara que Tamar se sentó Deborah se sentó debajo de un árbol de dátiles. Dice la Gemara, ¿por qué? Dice porque los árboles de dátiles son altos y las ramas no caen hasta el piso y por ende se puede sentar ahí. Si viene un hombre, todo el mundo va a ver y no va a haber problema de yihud. No se va a encerrar con un hombre porque está bien descubierto, porque es alto. Por eso se sentaba siempre debajo de un árbol de dátiles. Otra explicación, ella se sentaba debajo de un árbol de dátiles. ¿Por qué? Porque el árbol de dátiles representa algo para el pueblo de Israel de esa generación. ¿Qué? De la misma manera que la resina del árbol de dátiles nada más se encuentra en el tronco, en el tallo, en la mitad, nada más en un lugar, y no como el resto de los árboles que se encuentran también por las ramas. Igualmente el pueblo de Israel, tenía nada más el árbol de dátiles, tiene solo un corazón, la resina solo en el tallo. Igualmente el pueblo de Israel tenían todos un corazón, todos juntos para trabajarle a Kadosh Baruj Hu. Sigue diciendo la Gemara, la próxima profeta era Haná. ¿Cómo sabemos que Haná era profeta? Dichtiv vatpalel Haná vatomar alat tzvi vashem ramá karni vashem. Ramá karni velo ramá paji. David y Shlomo shimshechu bekeren nimshecha malchutam. Shaul veyehu shimshechu bepaj lo nimshechu malchutam. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué, cómo sabemos que Haná era profeta, porque está escrito Ramá karni vashem. Ella tuvo profecía de que lo único que se va a mantener es a través del cuerno. Y explico, dice la Gemara, ¿qué pasó? David y Shlomo que se ungieron como reyes a través de aceite con el cuerno, entonces tuvieron un reinado largo, a diferencia de Shaul y Yehú que recibieron el aceite, se ungieron con aceite no a través de un cuerno, sino a través de una jarrita chiquita, una lata chiquita, no tuvieron un reinado largo. Tuvo la profecía esa, vemos que ella sí era profeta. Sigue diciendo la Gemara otra explicación sobre un versículo de Haná, ya que mencionamos a Haná. En Kadosh Kashem ki en bilteja. Amar Rabbi Yehuda bar Menashe, ¿qué significa este versículo? El tikre bilteja el alevaloteja. Shelok midat a Kadosh Baruj Hu, midat basar badam, midat basar badam maseada me valimoto. Para Kadosh Baruj Hu me vale maseada. Dice la Gemara, ¿sabes qué significa ki en Kadosh Kashem ki en bilteja levaloteja? ¿Qué significa? Se viene a decir de que nunca Dios acaba, ki viajol. ¿Sí? ¿Qué dice la Gemara? Miren cómo es la cualidad de un ser humano. Una cualidad de un ser humano, uno hace una acción, hace una construcción, la construcción dura más que el ser humano. A diferencia de Kadosh Baruj Hu, de que todo lo que él hace siempre dura menos de que su eternidad, siempre, porque él es eterno, ¿no? Obviamente. Y eso es quien bilteja, él levaloteja, no hay como desgastar, acabar a Kadosh Baruj Hu que viejol. Otro versículo mencionado respecto a Haná, ben tzur kelohenu, en tzayar kelohenu, Adam tzar tzura, al-gabea kotel venu yachol leatil baruach unshama, que rabayim ubne me'aim, aval Kadosh Baruj Hu tzar tzura betoch tzura, Umetil Baruach Unshama que dice la Gemara en Tzur que no se refiere que no hay un pintor, un artista como Dios, porque el mejor artista del mundo puede hacerte una cara la más bonita de la persona como tú quieras, pero no puede colocarle Ruach Unshama para que se mueva. A Kadosh Baruj Hu, aparte de hacer la pintura perfecta, le mete adentro, le mete Neshama, le mete Ruach, le mete las vísceras, le mete los intestinos, le mete todo lo que no puede hacer ni un artista. Próxima profeta de las 7 es Abigail. ¿Cómo sabemos que Abigail era profeta? Abigail dichtiv ve'ayahi rojevet al hamor v'yoret beseter ha'ar. Beseter ha'ar min ha'ar mi bayale. Amar Bar Shmuel al iskeda haba min asetarim. La Gemara trae una historia, trae toda una idea de Abigail y al final vamos a ver por qué, cómo sabemos que era profeta. Dice la Gemara, está escrito que ella estaba montada sobre un burro y bajaba por la parte oculta de la montaña. Dice la Gemara, ¿quién le importa si era la parte oculta de la montaña? Que me diga, bajó por la montaña. ¿Qué es Seter? Dice la Gemara, no te viene a decir de que en verdad Abigail fue cuando bajó de la montaña a verse a David, a verse con David Amelech, con el rey David, vio hablar con él sobre algo oculto, sobre la sangre de la mujer que viene de un lugar oculto, sobre Damita. ¿Qué pasó? Dice la Gemara, Tlat Dan Veratalo.
agarró sangre de nidá que tenía Abigail, se lo mostró a David para que le diga a David si es impura, si es una sangre que da nidá y por ende está impura o no. Amarla, vejimarim dan balaila, eso era de noche todo eso. Y le preguntó le preguntó Abigail a David, ¿acaso se puede ver, cómo tú me dices si está impuro o no está impuro? ¿Cómo tú me dices si no se puede ver en la noche la sangre? Ambralo, vejidanim, dinene pashot balaila. Perdón, el amarla anterior fue que David le dijo a Abigail, cuando Abigail le mostró la sangre, para ver si es impuro o no, le dice David, yo no puedo verlo en la noche, de noche, yo no puedo verlo, no se puede ver de noche la sangre para distinguir, no se puede distinguir bien, por ende no se puede dar una opinión sobre eso. Así le dijo David, y en ese momento le respondió a Abigail, ¿y acaso sí puedes hacer justicia sobre penas de muerte en la noche? Como sabemos de que David quería matar al esposo de Abigail en la noche, ¿sí? Respecto a Nabal, ¿sí? Y entonces viene y le dice David, amarla, mored de malhutu velo tzarich lemidane, amarle, adain shaul kayam velo yatzati bajaba olam, amarla, baruch tameju brujata shekelitani hayom azem ibo bedamim. Dice la Gemara en ese momento, le dice David, le explica por qué sí quería matar a Nabal, que el esposo de Abigail en la noche. Dice la Gemara, porque él fue mored de malhut. ¿Por qué? Porque él dijo, Nabal despreció a David Amelech, cuando apenas al principio del reinado de David le dijo, ¿quién es David? ¿Quién es este hijo de Ishai? ¿Quién es? Sí lo despreció, y no una persona que desprecia el reinado, Hayat Mitá. Y por lo tanto, dice David, no es necesario hacerle un din, no es necesario hacerle un juicio. Hay varias explicaciones para esto, una de las explicaciones es esto, no es necesario, automáticamente tiene pena de muerte, no hay tanto que hacerle juicio, por eso no hay problema de dictaminar esto en la noche, porque no hay tanto que analizar. Y en ese momento viene Abigail y le dice a David, mira, no tienes por qué matar a mi esposo, te voy a explicar por qué. Porque la razón que él despreció, sí, puede ser que está mal que despreció, pero no despreció el reinado, porque fue al principito que cuando tú estás empezando a reinar y todavía Shaul estaba viviendo y no sabía todo el mundo de que tú eras el rey. Entonces cuando él no te despreció, él no sabía que tú eras rey. En ese momento le dijo a David, tienes razón, bienvenida, bienaventurado y bendecido sea tu razón. Y efectivamente le dice David, me salvaste hoy de sangres, en plural. Dice la Gemara, Damim tarte mashma, que es sangres en plural, aparentemente de dos sangres. Una es que a través de la razón que le dio a Abigail, salvó de que David no mate, no tenga esa sangre con Nabal. Pero ¿cuál es la otra sangre? Ela melameche giltae choká vealach leurash shalosh parsaot amarla ashmiri amralo veloti ezol dejale fuka. Dice la Gemara, ¿cuál es la segunda sangre? Dice la Gemara, porque cuando estaba lejos Abigail llegando a David, se levantó un poquito la pierna, la ropa de la pierna, y David desde lejos la vio. Obviamente Abigail era tzadek, era una profeta, pero ella no sabía que la estaban viendo. Y la vio, y cuando la vio lejos, 3 parsaot lejos, se acercó donde ella quería tener relaciones con ella. Y efectivamente David le dijo, quiero tener relaciones contigo. Y le dice, no, le dijo, no puedes tener relaciones conmigo, ¿por qué? Esta relación es una relación prohibida, a través que le mostró porque estaba con Damnitá. Le dijo, bueno, a través de eso me salvaste de la segunda sangre de Damnitá, sí, porque se iba a tener relación, iba a tener caret, la salvó de eso. Pero de todas maneras, en el versículo, cuando está escrito, Veloti es zot lejale fuká, está escrito de que esta relación, que no sea que no caigas en esta relación, más que sí cayó en otra. Vemos la profecía de Abigail, que sí cayó en otra. ¿En cuál era? Zot Mijal de Ikahariti, Mainiu, Mase de Bacheo, Maskana, Aji Abai. ¿Cuál fue la famosa historia con Bacheva? Que efectivamente tuvo relación con ella. Entonces vemos, dice la Gemara, que ella, Abigail, tuvo profecía que le dijo, esta no vas a caer en este pecado. Más que en otros iba a caer. O sea, ya desde antes ella sabía. ¿Cuál se refería a Bacheva? Significa que tenía profecía Abigail. De aquí vemos que tenía Abigail profecía. Traemos otro versículo mencionado sobre Abigail. Vaitan nefesh adonit zerura betzrora chaim, ki aved miftera mine. Ambrale ve'etiv Hashem ladoní vezecharta et amateja. Amar Rav Nachman, aynu de ambre inche iteta bahade shuta pilja. Ika de ambre shafil ve'azil baravaza ve'noi mitaife. Dice la Gemara, cuando se estaban separando Abigail de David, se estaban despidiendo, entonces le dijo Abigail a David, ve'etiv Hashem ladoní vezecharta et amateja. Recuérdate de mí. Dice Rav Nachman, ¿a qué se refiere eso? Dice la Gemara, eso es lo que dice, que una mujer cuando está hablando también está tejiendo, o sea, ya está preparando, ¿sí? Cuando está hablando Abigail con David, ¿sí? Sobre su esposa, ya está mencionándole a ella en un futuro para cuando se muera Nabal, que esté pendiente de ella para que se case. Otra explicación para esto, que se refiere a el concepto de que un ganso siempre baja su cabeza, pero sus ojos siempre están viendo un futuro. Igualmente aquí ella, Abigail, bajó su cabeza, pero estaba, y le dijo, mira, estoy casada, no puedo tener relaciones contigo, estoy tan mitad también, y me se evitó, pero estaba viendo un futuro cuando puede casarse con David. Próxima profeta, Juldá. Juldá también era profeta, como sabemos, Dichtiv, Vayelech Hilkiyahu a Cohen Bajekam Beachbor, y está escrito en la continuación de ese versículo, Beshafman Baasaya el Juldá Haneviah.
profeta. La Huldá era profeta. Dice la Gemara, ¿cómo te cae Irmía? Dice la Gemara, no entiendo cómo fueron estos personajes, ¿sí? Cuando Irmía fueron estos personajes a consultar la profecía con Huldá, si en esta generación estaba Irmía, que era mucho mayor, era mucho más grande, no es respeto. Dice la Gemara, Amre de Rab, Mishme de Rab, Huldá, que robat Irmía Huaytá, Violabe Makpidale. Dice la Gemara, en realidad la razón de que Huldá, la pregunta era más que todo, ¿cómo Huldá? Sino no tanto cómo van con ellos, sino cómo Huldá, esa es la próxima pregunta después. La pregunta ahorita de la Gemara es cómo Huldá iba él daba profecía a la gente cuando sabía que se encontraba Irmía y que era más grande que ella, y tenía que darle el honor a Irmía para las profecías. Dice la Gemara, te voy a explicar. Huldá era familiar de Irmía, e Irmía le permitía a Huldá dar esa profecía porque era familiar, no le molestaba. Por eso Huldá sí se daba el lujo de dar esa profecía y no tenía problema con Irmía. Pregunta la Gemara, está bien, pero Yoshía Gufei Hishavi, que Irmía Umeshad le Gabá, dice, pero un segundo, pero ¿cómo Yoshía iba donde Huldá y dejaba por un lado a Irmía? Entiendo que Huldá podía dar la profecía porque era familiar de Irmía y Irmía la dejaba a ella dar la profecía, pero ¿cómo la gente iba donde Huldá cuando tenían al lado de Irmía en esa misma generación? Dice la Gemara, hambre de ver Rabbi Shelah, dice la Gemara, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué Yoshía iba con Huldá? Porque era mujer. Y las mujeres son más piadosas y cuando tienen una profecía de un futuro malo de alguien, no nada más se la van a decir, sino aparte de decir, se la van a empezar a rezar para anular ese mal futuro. A diferencia de los hombres que somos menos piadosos, tenemos menos misericordia. Sigue diciendo la Gemara, Yohanan Amar y Mía lo Avahatam Shealach Leazir Aseret Shevatim. Dice la Gemara, otra explicación, la razón que Yoshía iba con Huldá y no con Irmía es porque Irmía no se encontraba, aunque estaba en esa generación, pero no se encontraba físicamente en el lugar. ¿Por qué? Porque fue a la diáspora a buscar a las 10 tribus que estaban perdidas y por eso Yoshía mandó a sus mensajeros para ir a hablar con quién, con Huldá y no con Irmía. Seguimos. Uminalan de Adur. ¿Cómo sabemos, dice la Gemara, que Irmía pudo efectivamente regresar a todas estas tribus? Dichtiv ki a mujer el amimkarlo yashuv. Shar Yovel batel benavim itnapea alav sheivatel el amenemet sheirmiyah haziram. Dice la Gemara, antes de explicar lo que sigue, vamos a explicar esta parte. Dice la Gemara, ¿cómo sabemos de que efectivamente volvieron? Dice la Gemara, porque está escrito en Yehezkel respecto a la profecía de Yehezkel, de que el Yovel se va a anular en un futuro, ¿sí? O sea, el Yovel es cada 50 años que vuelven las casas, etcétera, a los dueños originales, y eso es nada más cuando se encuentra todo el pueblo de Israel en Israel. Sí, como está escrito en el versículo, cuando están todos en Israel es cuando aplica. Y Yehezkel estaba teniendo una profecía, Yehezkel era él se encontraba después de Irmía, ¿sí? Y estaba teniendo una profecía de que el Yovel va a anularse. ¿Por qué? Porque no va a estar Israel. En un futuro se va a anular, dicen en un segundo. Pero si estaba después de Irmía y Irmía no tuvo el mérito de traer a todas las tribus de vuelta, es que está teniendo una profecía para un futuro. Ya ahorita no hay costumbre de Yovel, porque dice que nada más en un futuro no va a haber respuesta. ¿Por qué no? Porque en verdad Irmía sí trajo a todas las tribus de Israel y se cumplió el Ejol Yoshevea, por ende aplicaba las reglas de Yovel, que se volvían las casas, etc. Y por eso Yehezkel nada más después viene y dice que en un futuro se va a anular eso nuevamente. De aquí vemos de que Irmía sí pudo devolver a todas las tribus. Dice la Gemara, Yoshiyahu ben Amón מלאך עליהם דכתיב ויאמר מה ציון הלז אשר אני רואה ויאמרו לבן שהעיר הקבר איש אלוהים אשר בא מיהודה ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על המזבח בית אל וכי מה טיבו של יאשיהו על המזבח בבית אל אלא מלמד שיאשיהו מלאך עליהם. Dice la Gemara, ¿y quién era el rey del pueblo de Israel en ese momento cuando llegaron las tribus de la diáspora de Israel, cuando retornaron en el momento de Irmía? Dice la Gemara, era el rey Yoshiyahu ben Amón, el rey de Yehudá, como está escrito en el versículo, que él se encontraba en Betel. ¿Qué hacía en Betel? Respuesta, porque él era el rey en ese momento sobre las 10 tribus después que llegaron de la diáspora. Dice la Gemara, otra fuente para esto, que era el rey, Rahman Amar Meaja, Gam Yehudá Shat Katzirlach Beshuvi Shebut Amis. Está escrito que efectivamente Osea tuvo una profecía que el rey de Yehudá fue el que va a tener, fue el que reinó sobre las 10 tribus. Sí, el rey de Judá efectivamente era Yoshiyahu ben Amón, Melech Yehuda. Sigue diciendo la Gemara, próxima profeta que mencionamos era Esther. Dice la Gemara, ¿cómo sabemos que Esther era profeta? Esther era Malká, ¿sí? De Purim. Esther, Dichtiv, Vaiva Yom Ashlishi Tilbash Esther Malchut. Bigde Malchut Mibaele. Ela Shela Beashata Ruach HaKodesh Ktiv Achava Tilbash Uktiv Hatam Beruach La Beashata Masai. De Gomer. Dice la Gemara, ¿cómo sabemos de que era profeta? Porque está escrito que el tercer día se colocó Esther Malchut, reinado.
Y si se refiere a ropas de reinado, debería haber dicho Bigdei Malhut, ropas de reinado, no reinado. Dice la Gemara para decirte que se puso reinado significa tuvo Ruach HaKodesh, o sea, profecía. ¿Y cómo aprendemos eso? Dice la Gemara, porque está escrito aquí Batilbash respecto a Esther y también está escrito más adelante, no más adelante, sino en Divrei Yamim está escrito Ruach Laveshá, Etamasai, refiriéndose a Ruach HaKodesh. Por eso vemos de que también Esther tenía Ruach HaKodesh y era una profeta. Amar Rav Nachman, lo ya'a yehirutale nashe, tarti nashe yehiran avian, vesanyan shemayu, hada shema ziburta, vahada shema karkushta, ziburta ketiva tishlach vatikra lebarak, ve'ilu iu lo azla legabe, karkushta ketiva imrula ish, velo amra imrula melech. Dice la Gemara, a veces no es tan bueno que una mujer tenga mucha importancia. ¿Cuál es la prueba? Dice la Gemara, porque dos de las mujeres que mencionamos, dos de las 7 profetas, ¿sí? Tenían, primero que todo, unos nombres no tan bonitos de creaciones, no tan altos, sino un poco bajo. Una tenía nombre de Deborah, que es una abeja, y otra tenía nombre de Karkushta, Hulda. O sea, Hulda tenía nombre de rata, así es la traducción, ¿sí? ¿Y qué pasó con Ziburtá, con Deborah? ¿Qué pasó con Deborah? Dice, ella mandó a llamar a Barak. Sí, ella no fue donde él. Tenía que haber ido donde él por respeto. Se le subió mucho, tuvo mucho orgullo. No es bueno, por eso mucho hashibut. Y respecto a Judá también está escrito que respecto al rey de Oshiyahu, dijo, díganle a esa persona, ¿cómo que a esa persona? Díganle a ese rey un poco de respeto. Muchas veces la persona cuando tiene mucho honor se empieza a ver a los demás como nadie y empieza a despreciar a los demás. Amar Rav Nachman, Hulda mipnei banav shel Yoshua hayta aktivaha ben Harjas uktivatam betimnat Jeres. Dice Rav Nachman, quiero que sepas que Hulda la profeta era descendiente de Yoshua bin Nun. ¿Cuál es la prueba? Porque está escrito en Melahim ben Harjas respecto a Hulda, y respecto a Yoshua está escrito betimnat Jeres. Vemos que está escrito Harjas y Jeres para decirte de que tenían una relación, que efectivamente Hulda era descendiente de Yoshua bin Nun. Pregunta la Gemara, Eiti berrabená sabare Rav Nachman, shemunah neviim ve'im kohanim yatzeu merahava zona. ואלוהן נריה, ברוך וסריה, מחסיה, ירמיה, חלקיה, חנמאל ושלום. רבי יהודה אומר, אף חולדה נביאה מבני בניה של רחב הזונה הייתה, כתיב אחר בין תקווה וכתיבתם, את תקוות חוט השני. Dice la Gemara, ¿cómo tú me dices que Hulda era descendencia de Yoshua bin Nun? No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Dice la Gemara, porque está escrito que Rabaná le dijo a Rav Nachman, Rabaná le preguntó a Rav Nachman desde la siguiente baraita. Está escrito una baraita, 8 profetas Kohanim salieron de Rahab Azona. Sí, Rahab, la famosa historia en principio de Yoshua, con Rahab, que era una mujer no tan, mahloket, si era de verdad no tan tzenuá, o que de verdad daba comida, pero también según muchas explicaciones, aunque daba comida también no era tzenuá, pero de todas maneras, Rahab, está escrito que salieron 8 profetas de la mujer Rahab. ¿Quiénes eran? Nería, Baruch, Sraya, Mahseyá, Irmiyá, Hilkiyá, Hanamel, Beshalum. Y dice Rabbi Yehuda que inclusive Hulda, aparte de todas esas que mencionamos, aparte de estas 8, inclusive Hulda también venía de descendencia de Rahab Azona, porque está escrito respecto a Hulda ben Tikva y está escrito respecto a Rahab et Tikvat Hut Hashani. En ambos está escrito Tikva, para decirte que efectivamente Hulda era descendencia de ¿quién? Descendencia de Rahab Azona. Dice la Gemara, si es así, entonces tenemos una contradicción. Tú antes me dijiste que Hulda era descendencia. Tú antes de Rahab me dijiste que Hulda era descendencia de Yoshua bin Nun. Y ahorita vemos esta baraita, le pregunta Rabaná Sabá a Rav Nachman, vemos esta baraita de que Hulda era descendencia de Rahab, no de Yoshua bin Nun. Contradicción. Amarle Rabaná Sabá, veamrile Patiau Kama. Mini uminach tistayem shema'ata de Igairá un Sabá de Yoshua. Dice la Gemara, no te preocupes, esto no es una pregunta, porque en realidad Rahab al final se convirtió y se casó con Yoshua, ¿sí? Y tuvieron descendientes, y efectivamente era descendiente también de Yoshua y también de Rahab, porque eran una pareja. Entonces no es pregunta, porque por un lado tú me dijiste que es descendiente de Yoshua y por otro lado me dijiste que es descendiente de Rahab. No es pregunta, ¿por qué? Porque ambos fueron pareja, ya que Rahab se convirtió y se casó con Yoshua. Dice la Gemara, Umiabu les dará al Yoshua, Beaketiv non beno Yoshua beno. O sea, no me cuadra de eso. ¿Por qué? Porque está escrito en Divrei Yamim que estaba el hijo Non, y después de Non salió ¿quién? Yoshua. Y ahí ya se quedó, no siguió explicando la descendencia de Yoshua, mashma que no tuvo más descendencia, no tuvo hijos. Y según lo que tú me estás diciendo antes, seguro tuvo hijos, porque ahí está de que Hulda fue descendencia de Yoshua. No me cuadra. Dice la Gemara, Bene lo habuleu, Benatán habule. Dice la Gemara, te voy a explicar, en verdad, Yoshua no tuvo hijos, hombres, y por eso no siguió en Divrei Yamim explicando, diciendo, mejor dicho, la descendencia de Yoshua. Pero hijas sí tuvo, y de esas hijas fue que salió Hulda Hanevia. Dice la Gemara, Bishlama inhu mifarshe, ela abatay uminalan. Ya que mencionamos estos 8 profetas
que mencionamos en la Baraitá, que todos eran descendencia de Rahab, dice la Gemara, yo entiendo que los 4 de ellos que mencionaste, Irmía, Hanamel, Baruch y Israel, ¿sí? Entiendo que todos eran profetas porque está escrito en los versículos que eran profetas. Sí, está escrito en los versículos en los Nevi'im. En Irmía está escrito sobre Hanamel, etc. Está escrito todos que eran profetas. Pero ¿cómo sabemos, dice la Gemara, que sus padres, Hilkiah, Shalum, Neriah y Mahseiah, cómo sabemos que ellos eran profetas también? Sobre ellos no está escrito que eran profetas. Dice la Gemara, Minalan que de Aula, de Amar Ula, Kol Makom Sheshmo Shem Aviv Ben Viut. Beyadua Shehu Navi Ben Navi. Shmo velo Shem Avi Beyadua Shehu Navi velo Ben Navi. Te voy a explicar. Sí, no está escrito en los profetas, en los Nevi'im y Ketubim de que ellos eran profetas, los papás de estas personas que mencionamos, Hilkiah, Shalum, Neriah y Mahseiah. Pero cuando se mencionaron a sus hijos como profetas, los 4 primeros mencionados, ¿sí? Cuando los mencionamos a estos 4 como profetas, está escrito que eran estas personas, hijos de tales los profetas. ¿Sí? Se dice la Gemara, la regla es que cuando está escrito el nombre del profeta y el nombre de su papá, eso significa que también el papá era profeta. Si está escrito solo el nombre del profeta sin el nombre del papá, entonces significa que el papá no era profeta y nada más el hijo. Y aquí, en estos casos, ya que sobre Irmía, Hanamel, Baruch, Israel estaba escrito que eran profetas, hijos de, y mencionaron los nombres de los papás, significa que también los papás, que eran Hilkiah, Shalum, Neriah y Mahseiah, también eran profetas. Ya que trajimos esta regla, la Gemara trae otras reglas de Ula. Shmo v'shemiro meforash be'adua Shehu meotá ir. Shmo velo shemiro meyadua Shehu mirushanay. Dice la Gemara, cuando está escrito en lugar respecto a un profeta, ¿sí? Está escrito un lugar en donde estaba el profeta, significa que él vivía en ese lugar. Pero si no está escrito un lugar en donde pertenece, significa que vivía a Jerusalén. Y otra regla más, mi matrita Tana, Kol shema'asa o ma'asea botase tu mi parat lecha katub behad mem mishvach, que con devar Hashem asher haya et Zefania ben Kushi ben Gedalia, beyadua shu tzadik ben tzadik. Bechol sheparat lecha katub behad mem lignai, que con vaya chodesh shevi ba Ishmael ben Netanea ben Elishama, beyadua shehu rasha ben rasha. Dice la Gemara, otra regla más, como tú ves de que las acciones de un personaje en el Tanaj no están especificadas si eran buenas o no buenas. Está todo tabú. No sabemos si era buena persona o no buena persona. Pero de repente ves en un lugar que el versículo te lo menciona para bien. Dicen, de hecho, que el versículo te lo mencionó en un lugar para bien, significa que siempre era una persona correcta y grata. Por otro lado, si nunca te mencionó nada y te mencionó un versículo pero para mal, significa que era un rasha, era un malvado, hijo de un malvado también. O sea, cuando no te menciona nada en todo el Tanaj, pero te menciona en un lugar que era bueno, significa que era tzadik ben tzadik, tzadik hijo de tzadik. Y si por otro lado hay un personaje que no te lo menciona todo en el Tanaj, te lo menciona solo una vez para mal, significa que era rasha, hijo de rasha también. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.